Bueno, continuamos en esta segunda parte del capítulo 5 de la temporada 3 del curso de programación en Free Pascal Lazarus Project. Vamos a crear una función general para leer la cantidad de filas en un XML de este tipo tabla. Para eso vamos a ubicar el archivo de utilidades, que ya lo habíamos importado en otros videos anteriores, creo que fue como en el tercero. Entonces vamos a crear aquí una función para obtener, sería como obtener filas de un XML. Aquí lo que tenemos que pasarle es la ruta del XML y esto nos tiene que devolver un número entero. Aquí entonces Control Shift y C para implementar la función. En el video anterior, voy a cerrar aquí estas pestañas que no estoy usando. En el video anterior entonces lo que hicimos fue aquí un menú principal, aquí obtener datos y aquí me hacía pues todo el proceso. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar esto tal cual, Control C, me voy a ir a utilidades y reemplazo el begin por ese Control V para que me quede aquí el bar. Aquí cuando ustedes den control clic no les va a funcionar, entonces tienen que ir aquí a la que teníamos del video anterior y copiarse en estos dos elementos. Control C, me voy para utilidades, voy hasta el inicio, pongo una coma y aquí pego estas dos librerías que utilicé en el video anterior. De tal forma que ustedes hacen aquí control y pasan el mouse por encima y ya tienen los dos elementos. Este dlgavir no lo voy a utilizar, de tal forma que ustedes pueden eliminar esta primera parte y el último en. Bueno, y esto si está asignado que vamos a estar en consola, no lo voy a utilizar acá en la librería. Ni esto tampoco. Bueno, entonces aquí creo que ya está todo el procedimiento general. Lo único que voy a hacer es que voy a cambiar este nombre por la ruta. Entonces otra vez pasa lo mismo. Voy a leer el XML file, lo almaceno en esta variable de la ruta que me están enviando. Es decir, por ejemplo, la ruta del escritorio. Creo el nodo grid, que es el que les mostré en el video anterior. Este nodo grid lo leo a través del first child de este nodo padre. El nodo content lo voy a obtener con esta función de findNode. Entonces, como este es el nodo padre, ya en este momento aquí en grid, entonces de grid voy a encontrar el nodo que se llama content. Luego, con el nodo content voy a obtener el primer elemento que es el cells y de ahí obtengo el atributo 0, o sea, este atributo, este que es el único, que es el 0, y de ahí yo tengo el count cells, que es el número 93. Entonces con eso genero aquí la etiqueta cell93 y en esta cells n, que es un nodo, voy a obtener el nodo de aquí, donde voy a encontrar los atributos que son, parece que este era el 0, este era el 1 y el 2. Entonces aquí en esta consola estábamos mostrando el resultado, pero ya no la voy a usar acá en la librería. Y en count rows lo que obtengo es la cantidad de filas, o sea 30. Quiere decir que aquí yo puedo escribir que el resultado de la función es este mismo count rows. Ahora, si este nodo no existiera, entonces voy a decir que por defecto el resultado es igual a 0, para que no me genere ningún error. Con esto hemos creado una función que nos devuelve la cantidad de filas. Vamos a probarla. Entonces aquí vamos a crear un menú que se llama obtener datos XML. Vamos a obtener otro para la prueba y es obtener cantidad de filas. El menú lo vamos a llamar menú obtener sin espacios, obtener cantidad de filas. Hacemos aquí doble clic y vamos a utilizar la función. Para utilizar la función necesitamos preguntarle que si dlg abrir tabla .execute, entonces begin. Necesitamos una variable para el count
rows de tipo entero. Entonces tan fácil como hacer esto. Count rows es igual a utilidades punto obtener filas de un XML y me está pidiendo la ruta. La ruta la tengo del dlg tabla.filename. Quiero mostrarles aquí que esta función que ya está en una sola línea me está haciendo todo esto. De tal forma que en el futuro, cuando ustedes tengan que obtener otra vez la cantidad de filas de un archivo de XML, obviamente de este que guarda siempre los datos de un string grid, no de otro. Para otro les toca hacer otra función. Entonces ya con esta función me lo está obteniendo. Esta es una de las cosas que yo critico de Python, porque Python no nos enseña desde el principio a hacer todo este tipo de funciones, o bueno, en la mayoría de los tutoriales que yo he visto siempre ya van directamente a Python tiene una función que hace esto, pero nosotros la estamos construyendo acá. Eso es lo que me parece provechoso, porque estamos aprendiendo cómo se construye desde cero. Ahora vamos a utilizar el fconsola para mostrar eso en una línea. Entonces aquí este sería el nombre que quiero mostrar. Ahora vamos a mostrar de int a string lo que tiene esa variable tc info. Vamos a ejecutar la aplicación. Recuerden que si yo le doy datos, obtener datos XML, leo la tabla, él me saca aquí unas cosas que estaba haciendo de prueba. Voy a darle limpiar, ahorita le doy datos, obtener cantidad de filas, también se abre el diálogo, leo la tabla y aquí directamente ya me dice que tiene 30 filas. Entonces en una sola función obtuve el resultado. ¿Cuál era mi problema? Mi problema es que yo le daba aquí archivo, abrir, y yo le decía sgdatos load from file dlg abrir tabla file name. Como ahorita si yo le doy archivo, abrir, selecciono la tabla, fíjense que solamente me muestra 19 elementos, del 1 al 19. Entonces lo que yo voy a utilizar aquí en el menú abrir es ese dato. Voy a tomar el count rows de tipo entero y lo voy a leer antes de leer aquí el load from file. Entonces aquí lo que hago es count rows es igual a utilidades punto obtener filas del XML y le paso el nombre del archivo, o sea este. Una vez que ya sé cuántas filas tiene, recuerden que esta se cuenta como la fila 0. Entonces si yo tengo 30 filas acá es porque en algún momento existe, miren acá, no, en este no, la fila 0. La fila 0 es donde se pone el encabezado, o sea que empieza a contar desde 1. Sin embargo, pues les voy a mostrar qué pasa si yo solamente le pongo 30. Pongo sgdatos punto row count y le digo que es el count rows, que yo lo inclusive en inglés lo llamé al revés porque sería como row count, no count rows, pero bueno, ustedes me entienden. Vamos a ejecutar. Ya le configuré ahí la cantidad de filas que me leyó desde el archivo. Le digo archivo, abrir, pongo la tabla y ahorita sí me leyó más datos, pero fíjense, vamos a maximizar acá que solo llegó hasta el 29 y la fila 30 contiene el texto, miren acá, la fila 30, el texto 6 en la columna 2. En la columna 1 la fila 30 tiene el texto 12, o sea 12,6, pero acá no lo está mostrando. Por eso es que les estaba diciendo que yo aquí tengo que decirle que esto es más 1. ¿Cuál más 1? Más esta fila que es el encabezado. Entonces ejecuto, archivo, abrir, selecciono la tabla, maximizo acá y ahorita sí, 12,6. Esto era todo lo que quería hacer en el capítulo 5, de que yo pudiera abrir la tabla y pudiera configurar esto que me quedara bien hecho. Ahora recuerden que yo puedo crear acá hasta el 35, por ejemplo. Voy a crear 1 y va como una secuencia 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y le digo archivo, guardar, selecciono la opción data, selecciono esta tabla y él la tiene que sobreescribir. Es más, si ustedes la abren aquí desde el Notepad, él les pregunta que el archivo ha sido modificado por otro programa. ¿Desea recargarlo? Sí. Y ya tenemos acá la celda 107 con el row 35. Si van hasta arriba, acá dice cell count 107, entonces siempre tenemos una función. Cerremos acá. Tenemos una función general que me lee el archivo bien. Hagamos el ensayo. Datos, obtener cantidad de filas. Ponemos la tabla y aquí me dice cantidad de filas 35, inmediato. Entonces archivo, abrir, tablas, y eso ya lo vamos a tener configurado. 1, 2, 3, etcétera. Espero les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente video de programación en FreePascal Lazarus Project.